Ahora sí. Bueno, hola a todos. Gracias por estar acá. Gracias a los chicos por la invitación. Un poco backend for frontend. Voy a tratar de explicar esta arquitectura. ¿Esto anda? ¿No anda? No, bueno, no importa. A ver. Ahora sí. Bueno, presentación rápida. ¿Quién soy? Santi Barcheta, trabajo en Mercado Libre, en el Centro de Desarrollo de San Luis. Trabajamos en conjunto con los otros centros de desarrollo que tiene Mercado Libre en Córdoba, Mendoza, en Uruguay, en Chile, en Brasil, etc. Trabajo en Mercado Pago y bueno, un poco hoy lo que les quiero contar es algunas cosas que fui aprendiendo, digamos, y procesando en el transcurso de la implementación de esta arquitectura de Backend for Frontend. Claramente va a ser una presentación por ahí acotada o sesgada a lo que yo fui aprendiendo, ya que bueno, parto de mi experiencia, digamos, de haber implementado esta arquitectura. Pero de alguna forma lo que me interesó traerles o compartirles es, digamos, esta información que yo fui procesando de alguna forma, ordenada de cierta manera para que les sirva a ustedes para aproximarse a este enfoque, a este paradigma. Una aclaración, no voy a hablar nada de implementación, no vamos a ver código, vamos a ver puros esquemitas y ideas, conceptos, tiene por ahí un porqué. Así que bueno, nada de eso, me voy a extender por ahí en cuestiones más conceptuales. Para empezar, por ahí el recorrido que planteé es empezar como de lo general a lo particular, entonces voy a empezar por ahí hablando un poco de fundamentos de arquitecturas en términos para aproximarnos, digamos, a la idea de Backend for Frontend en términos de componentes y patrones. Entonces, bueno, para empezar, un poco la pregunta que me hago como disparador o que les sugiero es por qué, digamos, uno debería preguntarse por qué pensar en arquitectura, ¿no? O para qué, digamos, para qué me serviría. Bueno, un poco a medida, digamos, de que un software, digamos, un sistema empieza a crecer, ¿no? Lo que empieza a suceder es que los problemas empiezan a cambiar. Cuando nosotros pensamos en un sistema, en una pieza, digamos, hablamos de componentes, llámese un frontend, un backend, una base de datos, bien, eso va a ser un componente de nuestro sistema. Cuando hablamos en términos de componentes, por ahí los problemas que nos encontramos tienen que ver más que ver con estructuras de datos y algoritmos, y para solucionar ese tipo de problemas tenemos lo que son los patrones de diseño. Patrones de diseño, bueno, hay un montón, digamos, si no conocen o no han buceado por ahí en la bibliografía, deberían, porque bueno, nos solucionan un montón de problemas recurrentes que tenemos a la hora de construir un sistema. Pero bueno, lo que sucede es que cuando los sistemas empiezan a crecer y ya deja de ser un solo componente, empiezan a presentarse nuevos problemas de diseño que de alguna manera tienen que ver con la organización, la interacción, las dependencias, ¿bien? Y esos nuevos problemas de diseño que se nos presentan, ya estos patrones de diseño a los cuales antes recurríamos para solucionar por ahí el desarrollo de un componente, ya no nos alcanzan, ya nos quedan chicos, digamos. Entonces necesitamos otro tipo de patrones. Entonces ahí es donde surgen los patrones arquitecturales, ¿bien? Esto, bueno, eso, presenta nuevos problemas de diseño y básicamente pensar, digamos, en términos de arquitecturales, digamos, nuestro sistema nos va a servir para guiar de alguna manera el desarrollo que involucre más de un componente. Entonces, para empezar, digamos, una arquitectura de software de alguna manera representa un diseño de más alto nivel, ¿bien? O sea, más abstracto, ¿bien? O sea, es como que nos despegamos un poco de la implementación de la pequeña partecita del sistema en sí y empezamos a pensar en términos más abstractos. Lo podemos definir a una arquitectura como un conjunto de patrones y
abstracciones coherentes, digamos, que nos van a proporcionar de alguna manera un marco ya definido y claro que nos va a permitir, o sea, nos va a guiar o nos va a orientar en cómo vamos a interactuar con nuestro código fuente, digamos, con el software en sí. Una arquitectura, nosotros la vamos a definir o la vamos a elegir, digamos, en base, podemos decir que se diseña en base a requisitos o requerimientos y restricciones. Cuando hablamos de requisitos, estamos hablando de los requerimientos que por ahí nos hace el cliente. El software tiene que hacer determinada cosa, ¿no? Eso lo vamos a llamar requisitos funcionales. Pero existen otro tipo de requisitos, como pueden ser la escalabilidad de mi sistema, que mi sistema sea auditable, que sea flexible para que se pueda comunicar fácilmente con otros sistemas, que sea flexible a la hora de insertarle nuevas piezas a nuestros sistemas, de meterle cambios. Y bueno, objetivos de eso, como la mantenibilidad y la interacción con otros sistemas de información. Cuando digo restricciones, me refiero a las limitaciones que muchas veces la tecnología que nosotros elegimos para implementar determinada arquitectura, de alguna forma nos impone ciertas restricciones o limitaciones para determinadas arquitecturas. O sea, va a haber ciertas arquitecturas que vamos a poder implementar con ciertas tecnologías, llámese lenguajes o framework, y hay ciertas tecnologías que no nos van a servir para implementar determinadas arquitecturas. Y finalmente, una arquitectura de software, lo que nos va a proveer, digamos, lo que va a definir de alguna forma son cuáles van a ser las piezas de nuestro sistema, o sea, los componentes, cuáles van a ser las interfaces de esos componentes y la comunicación, o sea, nos va a estructurar la comunicación de cierta manera, nos va a decir de alguna forma cómo tienen que interactuar esas piezas, digamos, de nuestro sistema. Lo podemos ver así, digamos, esto es un esquema que de alguna forma nos representa 3 dimensiones posibles a la hora de evaluar una arquitectura, digamos, cuando nosotros nos sentemos a pensar en cuál es la mejor solución. Esto son 3 formas de evaluar una arquitectura. Si ustedes bucean en la bibliografía de arquitectura de software, en realidad hay muchos más cortes que se le puede hacer, digamos, a la arquitectura, pero estos son los básicos y tienen que ver con eso, básicamente, con una dimensión estática que nos va a decir qué componentes tiene la arquitectura, con una dimensión funcional que nos va a decir qué hace cada componente, y una dimensión dinámica que nos dice cómo se comportan a lo largo del tiempo y, bueno, y cómo interactúan entre sí. Y hay otro punto que me interesó traerles, digamos, que tiene que ver, que responde un poco a por qué para mí es importante, digamos, considerar el diseño arquitectural desde el primer momento de nuestros desarrollos. Y tiene que ver un poco con despegarnos un poco de los problemas que podemos llegar a tener a la hora de implementar ese sistema. Ustedes saben, cuando nosotros nos sentamos a implementar, nos empezamos a encontrar con problemas que tienen que ver con el lenguaje o el framework o, no sé, ese tipo de cosas, pero pensar en ese tipo de problemas en realidad nos aleja del problema real que estamos tratando de solucionar. O sea, el sistema que estamos construyendo, ¿cuál es el problema que resuelve, no? Y a mi parecer es mucho más importante entender a fondo el problema que estamos intentando resolver y no centrarnos tanto en la solución que estamos construyendo para resolver ese problema. Soluciones hay muchísimas, digamos, o sea, frente a un problema uno puede rápidamente hacer una búsqueda y vas a encontrar miles de implementaciones, ideas, soluciones, pero para mí lo importante siempre es enfocarse en el problema que estamos tratando de resolver y entender todas las aristas de ese problema y a partir de ahí empezar a hacer los planteos arquitecturales por ahí que necesitamos para resolver ese problema. Y otra cosa importante tiene que ver, de nuevo, por qué es importante pensar en términos arquitecturales en nuestro sistema. Tiene que ver que cuando nosotros empezamos a pensar en patrones, en interfaces, en arquitecturas,
de alguna forma, al estar alejándonos de la implementación, digamos, a bajo nivel, empezamos a hablar como en un lenguaje más general, ¿no? Más generalizado. Y dependiendo, digamos, en el contexto en el que ustedes trabajen, si es un equipo grande, un equipo distribuido, seguramente en algún momento tengan que toparse con trabajo interdisciplinario, o sea, trabajar con un área de diseño, un área de negocio, con el mismo cliente. Y a veces, nosotros programadores, digamos, nos encanta programar y, digamos, tenemos por ahí un lenguaje muy técnico que hace que sea difícil esa comunicación interdisciplinaria entre áreas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a plantear nuestros sistemas en términos más abstractos, digamos, en términos de patrones, interfaces, arquitectura, de alguna forma eso nos va a permitir tener una comunicación mucho más efectiva con esas otras áreas que hablan otro lenguaje, otro idioma, digamos, en términos mucho más generales. Y teniendo en cuenta que esas otras áreas también utilizan de alguna forma patrones, arquitecturas, ¿no? Entonces, esto lo que nos va a permitir de alguna forma es tener un lenguaje común con esas otras áreas que, bueno, a veces es bastante difícil. Yo no sé si les habrá pasado por ahí, básicamente con gente de diseño, suele suceder mucho, digamos, que a los programadores y a los diseñadores les cuesta mucho mantener un intercambio fluido, porque básicamente no nos entendemos, digamos. Entonces, por lo menos, digamos, en mi experiencia, empezar digamos, a estructurar el pensamiento de esta forma me ha servido para comunicarme mucho más efectivamente con otras áreas. Este tema lo toco en otra charla que di ya hace un tiempo y ahí está el link, después por si quieren profundizar un poco en este punto. Me pareció importante, digamos, como compartírselos porque muchas veces, digamos, estamos como muy enfocados en la implementación, pero en el día a día tenemos que enfrentarnos con esta interacción con otras áreas y a veces, bueno, eso es algo que no se aprende ni en la universidad ni en ningún lado, sino que en la calle, digamos, en la trinchera. Bueno, eso como pequeño resumen, digamos, de arquitecturas. Hay muchísima bibliografía, digamos, o sea, hay mucho escrito sobre esto. Vamos a pasar por ahí más a lo que es backend for frontend. Bueno, en principio, esperen que me tome un traguito de agua porque tengo la garganta media... Bueno, backend for frontend. ¿Por qué traje este tema acá? Digamos, yo sé que es una conferencia que por ahí está más orientada a lo que es frontend, y esto por ahí tiene que ver, pero no tanto, digamos, con lo que es el mundo frontend. Pero me pareció importante, digamos, justamente traerla porque lo que empieza a suceder es que a medida que pasa el tiempo, la tecnología, digamos, que utilizamos en nuestro frontend se empieza a complejizar, digamos. O sea, si ustedes ven cómo se desarrollaba un frontend hace 10 años, hace 5 años, es muy distinto a cómo se desarrolla un frontend hoy. Básicamente la tecnología ha evolucionado, nos ha dado nuevas capacidades a los frontend y nos ha presentado problemas a nosotros los frontenders que antes no teníamos que pensar, que antes no teníamos que resolver. Entonces, me parece importante, digamos, como de alguna forma cambiar esa postura de a mí me llegaba el diseño y ya tenía las APIs construidas y lo único que hago es maquetar y conecto los servicios y listo. Y creo que tenemos que tender a meternos un poco más en esta capa, digamos, más de atrás, que tiene que ver con construcción de APIs y definición de servicios. Por eso, bueno, un poco la idea de por qué me interesó, digamos, traerles este tema. Bueno, para empezar a desarrollar, digamos, este patrón, voy a empezar con un esquema muy sencillo que tiene que ver con algo que hace algunos años era muy común y todavía se ve mucho, digamos, que tiene que ver con esta arquitectura, ¿no? Que la podemos llamar monolítica, si quieren. Consiste básicamente en un gran backend o una API de propósito general, donde esa API o ese backend
tienen la capacidad de atender clientes de distinta naturaleza. Cuando hablo de clientes me refiero a web o nativo. Entonces, esa gran API, ese backend, tiene esa capacidad de, me sirve para una aplicación nativa, me sirve para un frontend web, y no hay ningún problema con esto. O sea, esto va a andar, seguramente en un primer momento te sirva y está buenísimo. El problema empieza a suceder cuando uno empieza a necesitar especificar ciertas particularidades o diferenciar ciertas funcionalidades para un tipo de cliente y para otro. Es eso, cada vez existe más complejidad del lado de los clientes, ¿bien? Los dispositivos nativos cada vez son más poderosos, cada vez tenemos más sensores que pueden hacer más cosas. Los clientes web, o sea, los browsers, cada vez empiezan a tener APIs nuevas que nos permiten hacer nuevas cosas. Y con el tiempo, posiblemente lo que te pueda empezar a pasar es que este backend grande que vos tenías antes, que te servía bien, tengas que en el interior del código, digamos, de tus servicios o de tus clases, tengas que empezar a diferenciar desde dónde estás siendo requerido de alguna forma. Si estoy siendo requerido desde un cliente nativo o estoy siendo requerido desde un cliente web. Esto así en términos gráficos son un montón de if mezclados en todo el código, diciendo si es nativo entonces tal cosa, si es web entonces tal cosa. Incluso puede pasar más allá, diferenciar entre iOS, entre Android, entre versiones de tu app. Y bueno, eso digamos con el tiempo complejiza nuestro código un montón, digamos. Entonces, básicamente, Backend for Frontend, este patrón, lo que propone es ajustarse al principio de separación de responsabilidades. Trata de solucionar este problema que comentábamos recién, haciendo mucho hincapié en este principio de separación de responsabilidades. Y, digamos, la propuesta es introducir una nueva capa entre clientes y backend, ¿no? Entre esta API general que teníamos antes o entre este backend que teníamos antes grande, introducir una capa específica que atienda las necesidades particulares de cada tipo de cliente, ¿bien? Lo podemos pensar también como distintas experiencias de usuarios, porque en nativo, o sea, en una aplicación nativa vamos a tener un tipo de experiencia distinta a la web. Entonces, lo principal sería eso, digamos, como entender que va a haber otra capa entre estas dos capas que teníamos antes, que va a tener ese objetivo, digamos, ¿no? Atender las necesidades específicas de cada experiencia posible. Lo bueno de esto es que nos disponibiliza una nueva pieza en nuestra arquitectura a la cual le podemos delegar tareas que antes o realizaba el cliente o realizaba el backend, ¿bien? Donde podemos encapsular esa lógica y de alguna forma mantener separada esa complejidad para no llegar, digamos, no terminar con un código espagueti lleno de bifurcaciones y de if posibles. Entonces, bueno, un poco este esquema que vemos acá es un poco el que nosotros usamos. Nosotros ya hace 1 año y medio que venimos trabajando con esta dinámica, con este planteo, y empezamos por esto, digamos, o sea, entender qué iba a ir en cada una de las capas. Entonces, básicamente, del lado del cliente, lo que vamos a tener es la responsabilidad absoluta del renderizado de nuestra UI, ¿bien? A través de componentes, estilos, bueno, para clientes nativos sería por ahí distinto, parecido, y todo lo que tiene que ver con la interacción del usuario, sean traqueos o sean distintas cosas que se derivan o se generan a partir de la interacción del usuario. En el backend, ¿qué vamos a tener? Bueno, todo lo que es lógica de negocio, digamos que datos duros de nuestra aplicación, conexiones a APIs externas, conexiones a bases de datos, etc. Y en la capa intermedia, básicamente lo que nos vamos a encargar es de estructurar el código para el cliente específico para el cual está construido. Nosotros lo llamamos amasado de datos, amasado de JSON, porque piénsenlo así, yendo a este esquema,
Suponete que esta API tiene 3 endpoints, ¿bien? Que le sirven a la aplicación web para resolver una pantalla. Entonces la aplicación web hace las 3 pegadas en paralelo, recupera los datos, los adapta a lo que necesita, digamos, a los componentes que necesita, y no hay mayores problemas, porque en un entorno web tenemos recursos, tenemos ancho de banda, etc. Pero en una aplicación nativa, por ahí los recursos son más escasos. El poder de cómputo de los dispositivos, el ancho de banda, digamos, es mucho más escaso. Entonces, posiblemente en un escenario nativo querramos consumir, en vez de 3 pegadas, hacer una sola pegada donde los datos van a ser mucho más acotados. ¿Bien? ¿Por qué? Bueno, porque es otra experiencia. Con esto, de alguna forma, lo que podemos plantear es que esa diferencia en cantidad de pegadas puede ser absorbida por este middle-end a medida, digamos, del cliente para el cual está pensado. Entonces ahí ya tenemos de alguna forma, digamos, un beneficio, ¿no? Que se puede ver. Lo podemos ver de otra forma. De nuevo, esa capa intermedia puede tener distintas responsabilidades, pero básicamente el objetivo principal va a ser estructurar datos para el cliente para el cual está pensado. Y acá hay otro impacto interesante para analizar que tiene que ver con, una vez que nosotros empezamos a evaluar la construcción de nuestro código, en términos de dividir correctamente las responsabilidades de cada capa, nos va a llevar a pensar nuestro código de otra forma, ¿bien? Entonces, de alguna forma, vamos a empezar a identificar unidades chiquitas de lógica, pequeños pedazos de lógica, tanto, digamos, la lógica que llevemos al middle-end, como aún así, adentro de este backend o de esta API, la separación de responsabilidades es como que nos va a ordenar un poco la cosa y vamos a poder entender cuáles son las piezas lógicas que componen ese backend. Esto, primero que lo que nos va a permitir, digamos, es conseguir proyectos que sean más escalables, más resilientes, más mantenibles y, de nuevo, nos va a ayudar a no llegar a ese código espagueti que se mezclan, digamos, responsabilidades en el medio del código. Y otra cosa que, digamos, como una evolución de esto que podemos ver es que esto tiende a lo que serían microservicios, ¿no? Que son pequeños backend distribuidos, digamos, o servicios distribuidos que no necesariamente tienen que estar en un solo proyecto, ¿bien? Primero que esto, digamos, propicia la escalabilidad porque este microservicio que cumple una función para este middle-end, por ejemplo, puede tranquilamente ser usado por otro middle-end y estaríamos evitando replicar código o malgastar recursos, básicamente. Los microservicios pueden ser consumidos directamente desde el middle-end, digamos, no hay problema con eso. El tema es que por ahí, si tenemos muchos microservicios y empezamos a consumir muchos microservicios, llámese 3 o 4, hay escenarios donde a veces nos pasa de que consumimos 3 microservicios, pero necesitamos esperar sí o sí el resultado del microservicio 1 para consumir el 2 y el 3. Entonces, esos escenarios necesitan algún tipo de lógica, alguna estrategia de orquestación. Eso lo podríamos poner en el middle-end, pero de nuevo estaríamos violando este principio de división de responsabilidades, de separación de responsabilidades. Entonces, lo que podemos pensar, digamos, de alguna forma, es este backend que antes teníamos, digamos, con toda esa lógica ahí mezclada, empezar a usarlo justamente como orquestador de microservicios, ¿no? Que sería como el ejemplo que está ya en aquel extremo. Entonces así estaríamos, primero, adelgazando nuestro backend, ¿bien? Nos dejaría de ser una pieza grande, monolítica, o una pieza crítica dentro de nuestra arquitectura y de alguna forma llevando todas esas responsabilidades a los microservicios y este gran backend solamente va a tener lógica de orquestación de microservicios, ¿bien? Y después puede ser tranquilamente consumido desde nuestros middle-end para el cliente que hayamos, digamos, que necesitemos. Bueno, esto así como, digamos, conceptualmente. Ahora
Dice implementación, no vamos a ver código, pero voy a tirar alguna sugerencia de con qué tecnologías por ahí se puede llegar a trabajar. Entonces, este stack que ven acá es el que nosotros usamos en Mercado Libre casi estándar y lo traje a colación porque la verdad que nos ha dado muy buenos resultados. Es una sugerencia, cada pieza es intercambiable, digamos, se pueden utilizar distintos lenguajes, distintos frameworks. Siempre hay que tener en cuenta que esto de que la tecnología que elijamos, tenemos que entender si nos permite o no, nos habilita o no esa arquitectura a la cual queremos llegar. Entonces, en el frontend, un pequeño server, digamos Node.js, React, o bueno, puede ser Vue si quieren o otra cosa. En el middle end, básicamente, elegimos Node con Express, digamos, para manejar lo que es el ruteo. Y el backend, digamos, nuestra API, ¿bien? Puede ser o Java, o Go, o incluso Node.js. Nosotros en Mercado Libre no usamos Node.js para backend, pero entiendo que hay mucha gente que sí lo hace y la verdad que está muy bueno ver, digamos, que todas las capas tienen el mismo lenguaje. Y eso para mí es algo clave, digamos. ¿Por qué elegir Node.js en el middle end y no por ahí elegir un lenguaje que tenga que ver más con el backend? Y tiene que ver justamente a que acerca a el universo del frontend a construir su propia API, digamos, ajustada a sus propias necesidades, ¿bien? Con un lenguaje que le es natural, digamos, al que desarrolla frontend. Entonces, la persona que se encargue del backend o el equipo que se encargue del backend puede trabajar, digamos, de manera desconectada. Es como que rompemos con esa dependencia que siempre existe entre frontend y backend de, che, necesito que me hagas esto y avísame cuando lo tengas. Sino que la misma persona que desarrolla el frontend puede armar este middle end a medida, digamos, y luego digamos, conectar con los servicios que se disponibilicen del lado del backend. Otro impacto que nosotros encontramos o que notamos, digamos, al implementar esta dinámica es que el tiempo de desarrollo, digamos, se redujo bastante. Básicamente, ¿por qué? Porque el desarrollo de cada capa avanza en paralelo. ¿Bien? Justamente por esto, porque rompemos con esas dependencias que existen. Entonces, esto requirió de un ejercicio, digamos, de juntarnos en una sala 10, 15 días, las 5 o 6 personas que estábamos involucradas en el desarrollo, y consensuar los contratos básicos, digamos, sobre los cuales iba a montar el desarrollo. Con contrato básico me refiero a las firmas de nuestra API, o sea, definir cuáles son los endpoints que va a tener el middle end, qué va a devolver ese middle end, la respuesta, y lo mismo para el backend, etc. Una vez que definimos esos contratos básicos, ya cada capa pudo avanzar con su desarrollo en paralelo y finalmente con un proceso de integración, digamos, de las 3 capas, pasamos de, no sé, de un flujo que por ahí nos llevaba 45 días, 60 días en desarrollar, nos llevó 35, 40 días. Eso posiblemente en proyectos pequeños o en startups o en emprendimientos personales no sea relevante, pero en empresas, digamos, de gran magnitud, muchas veces el tiempo que uno demora en desarrollar y en salir al mercado es crucial, digamos. Entonces, es otro beneficio, digamos, de esta forma de trabajo y la verdad que es una de las cosas por las cuales yo insisto mucho, digamos, con esta arquitectura, porque tuvimos ese buen resultado y fue bastante dinámico. Aparte, este middle end, al ser medio, porque no deja de ser una API, digamos, este middle end, ¿no? Lo que pasa es que está pensado para un cliente específico, entonces está como mucho más cerca del frontend. Entonces eso no solo nos permitió que personas del frontend empiecen a trabajar por ahí en un proyecto que está más relacionado al backend, sino que personas que antes solo trabajaban con backend se acerquen un poco más al frontend. Entonces de repente, como que todos empezamos a hacer medio full stack.
¿no? Por ahí un desarrollador Java no es que se puso a programar React, pero Node.js de repente no le era tan ajeno o tan extraño, y eso sirvió para acortar esa brecha que existe entre frontend y backend, que muchas veces puede ser un problema, digamos, en un equipo, ¿no? Bueno, estas arquitecturas tienen variantes, digamos, siempre, claramente esto no es estático, son lineamientos, son ideas, y va a depender mucho de tu problema o lo que tengas que solucionar. Una variante que por ahí me interesó compartir con ustedes y que tiene que ver con algo que también usamos en Mercado Libre es backend in frontend, ¿bien? Que básicamente es la misma idea de backend for frontend, o sea, aislar la lógica específica para un cliente, solo que ese código que antes estaba en esta capa intermedia, ahora lo tenemos dentro del frontend, ¿bien? Es particularmente aplicable a un escenario web, no lo veo, digamos, para un escenario nativo porque le estaríamos metiendo mucha lógica, digamos, al cliente nativo, que bueno, que sabemos que eso, que los recursos, digamos, en un dispositivo móvil son escasos. ¿Y esto cómo, digamos, cómo sería? Bueno, básicamente consiste en al frontend habilitarle una API propia, bien, que puede correr en otro puerto o puede ser una ruta específica, digamos, definida, que nos sirva para nosotros desde el mismo frontend pegarse a sí mismo vía Ajax, bien, y recuperar datos cuando necesitemos procesar datos del lado del backend, por ejemplo, ¿no? Para, suponete que estamos haciendo client-side rendering en el frontend, y entonces en alguna acción dinámica necesitamos recuperar datos o hacer algún tipo de procesamiento que no puede estar del lado del cliente, vía Ajax podemos acceder a esa API propia interna, digamos, y cumplir con este objetivo. En este artículo que dejo acá está mucho más explicado, digamos, en profundidad o en detalle el frontend in backend, backend in frontend, que no es, digamos, no es una arquitectura o un patrón que hay muchísima bibliografía, digamos, dando vuelta, pero de repente es una idea que les puede ayudar a ustedes a resolver determinadas situaciones que tengan que ver con client-side rendering, etc. Bueno, y en cuanto a beneficios, como para hacer una recapitulación de esto que vimos, ya para ir cerrando, lo que fuimos viendo, digamos, separación de responsabilidades es casi el eje de este patrón, digamos, ¿no? Entender bien cuál es la responsabilidad de cada capa, y aparte esto también nos ayuda para cuando nosotros tengamos que meter nuevas funcionalidades a nuestro sistema, desde un primer momento entender, ok, tengo que agregar un componente nuevo, listo, frontend. Tengo que, no sé, una lógica de negocio nueva o acceder a una base de datos, listo, eso va en el backend. Necesito para desktop particularmente, que, no sé, un dato que no lo necesito para nativo, ok, eso va en el middle end. Entonces, nos ordena de alguna forma el desarrollo. Lo otro es las respuestas personalizadas. En el ejemplo nosotros veíamos un escenario donde queríamos diferenciar web de nativo, pero puede ir mucho más allá y, por ejemplo, podemos llegar a pensar un middle end específico para Android, un middle end específico para iOS, un middle end específico para web, incluso otros escenarios como puede ser, no sé, una aplicación web embebida, por ejemplo, que se puede consumir desde otro sitio, que también embeber una aplicación tiene sus particularidades, entonces lo podemos pensar como una experiencia distinta y ameritaría, digamos, en cierto caso, la construcción de un middle end específico. Lo otro, la paralización de tareas en la construcción, esto de... Dame un segundo y ahí te doy... la paralización de tareas, digamos, el tiempo de desarrollo es, digamos, mejora, digamos, en menos tiempo de desarrollo. Algo que no mencioné, pero que también, digamos, es un impacto importante, el tema de los testeos, muchos mejor distribuidos. O sea, dejamos de tener suite de testing súper grandes en el backend o en el frontend. Incluso, digo, hay escenarios donde probamos una cosa en el backend y la volvemos a probar en el frontend, lo cual a veces no tiene mucho sentido.
Entonces, esto también, al separar responsabilidades, decimos, ok, ¿qué tipo de testeo vamos a tener en el frontend? ¿Qué tipo de testeo vamos a tener en el middle end? ¿Cuál vamos a tener en el backend? Y nuestra aplicación va a ser mucho más robusta, digamos, ¿no? Y lo último, reduce la brecha entre los universos, digamos, frontend y backend. ¿Pregunta? Ok. ¿Por qué? Claro. Por ahí la idea de reducir la brecha tiene que ver con qué es lo que hace o qué lenguaje maneja un frontender y qué lenguaje naturalmente maneja una persona que se dedica al backend. ¿Bien? Yo estoy pensando en escenarios donde los backend no están construidos en Node.js. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que cuando, digamos, los frontend están naturalmente construidos en JavaScript, ¿bien? Y los backend no. Entonces, una persona que toca en backend jamás va a tocar nada de frontend, digamos. O sea, a eso es lo que le llamo brecha. No por ahí entiendo. Hay una capa más y es como que la separación es más grande entre frontend y backend. Yo por ahí la brecha lo pienso más como la diferencia en las tareas que realiza un frontender y las tareas que realiza un backender. Esta capa intermedia, de alguna forma, es una capa en la cual puede un frontender o un backender meter mano, digamos, y ajustar a las necesidades del frontend o el mismo backender, con la misma lógica que construye un backend, poder desarrollar esa capa intermedia. De todas formas, digo algo, es todo súper discutible. A ver, esto nos ha llevado horas y horas de discusión y por lo general sucede que las personas que trabajan en backend no les gusta mucho esta idea de meter una capa intermedia, porque genera overhead, latencia, bien, porque tenés una capa más. Pero bueno, creo que los beneficios por ahí que plantea, digamos, son mayores a por ahí las contraindicaciones por ahí. Pero bueno, digo, es algo para seguir charlando, ¿no? Y para seguir afinando. De todas formas, un poco, digamos, para dar pie a la próxima charla, que está muy relacionada, donde sí creo que van a haber código, tiene que ver con qué más le podemos meter a esta capa intermedia, digamos, ¿no? O sea, ¿para qué se nos serviría? No solo para estructurar datos. Entonces, de repente, podemos pensar más que en una evolución de esta capa, como darle superpoderes a esta capa, ¿no? Que esta capa intermedia, este middle-end, pueda hacer cosas que vayan más allá de una simple API REST, ¿bien? Entonces, de repente ahí podemos, por ejemplo, plantearla en términos de GraphQL y los desafío a ver la próxima charla y entender cómo encajaría GraphQL dentro de este esquema. Y lo mismo podríamos pensar con WebSocket, por ejemplo, ¿no? Son dos ejemplos, pero podrían existir muchos más ejemplos. Porque de nuevo, digo, es una capa que si bien interfiere por ahí en la comunicación entre frontend y backend, nos habilita a hacer un montón de otras cosas que teniendo dos capas lo podríamos hacer igual. El tema es que la complejidad o la lógica para resolver esas cosas necesariamente o deberían estar en el backend o deberían estar en el frontend, y eso con el tiempo nos puede traer muchos problemas, sobre todo si estamos buscando una aplicación que sea performante, que sea escalable, que sea mantenible con el tiempo, que tenga que pasar de mano en mano, digamos, con el tiempo entre un equipo y el otro, ¿bien? Son ideas, digamos, es todo discutible. De nuevo, las arquitecturas no es que es algo tallado en una piedra y tiene que ser sí o sí así. Son lineamientos, son ideas para que cada uno de nosotros lo tome y tenga como más fundamentos a la hora de plantear nuestros desarrollos y tener sobre todo certezas de que los desarrollos que nosotros hagamos de alguna forma van a tener un sentido, digamos, ¿no? Una estructura, y no cometer, digamos, por ahí el error de ponerse a codear en el momento cero, más allá de que nos encante codear, pero tomarnos un rato como para plantear una arquitectura, entender cómo va a funcionar, qué va a hacer cada parte. Y bueno, no mucho más. Ahí están mis redes, si me quieren contactar por cualquier cosa.
Ahí en el link ese ya les dejé esta PPT que tiene links para seguir indagando. Y bueno, nada, pueden escribirme por cualquier consulta para charlar, digo, para debatir también. Y bueno, y en Mercado Libre estamos buscando gente también, así que si les interesa la oportunidad, me charlan y podemos hablar del tema. No mucho más, gracias a todos. Un fuerte aplauso.